¿Qué solemne suena esto? ¿Lo han escuchado? Sí, en los Super Bowl. Veo los Super Bowl porque dan buenos comerciales. Y sí, de verdad suena lindo. De verdad que sí. El día de hoy vamos a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos. Por eso hemos comenzado con The National Anthem, que es el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque yo me quedo con el himno de Chile. ¿Qué dices tú? Bien chicos, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, soy su profe. Así que comenzamos el día de hoy con esta clase, Independencia de los Estados Unidos, clase 16 del octavo año básico. Muy bien chicos, gusto poder saludarlos. El día de hoy tengo un poco de frío, como dice mi hijo, sí tengo un poco de frío y acompañado entonces siempre con mi agüita. Ya vamos a darle la bienvenida al día de hoy a una nueva clase del octavo año básico, clase número 16 ya en total de las que hemos hecho durante este año, año que ha sido bastante... Yo la verdad yo siento que es bastante provechoso, ¿bien? Yo sé que hay gente que no le gusta el tema de la educación a distancia, por mi parte a mí me acomoda bastante. Es decir, yo ayer lo conversaba y decía, soy de verdad muy otaku, o sea, yo con que viva con mis libros, videojuegos, estando en mi casa, con mi familia, o sea, excelente, o sea, yo muy pocas otras cosas que pudiese pedir, ¿ya? Bueno, además de quizás de dinero, mucha salud, ¿ya? Y eso, ¿ya? Es como lo más importante que hay en la vida. No, pero sí, la pandemia nos da cuenta. Y tal como yo le he dicho a ustedes siempre en clase, y también se lo he dicho a través de estos videos, aprovechen de hacer cosas que les gusten. O sea, a ver, si yo a mí no me gustara hacer esto, ya de verdad que no lo haría. Bien, y haría quizás a lo mejor algo más de menor calidad, así un videíto de 7 minutos, 10 minutos, y diría, bueno, eso es toda la clase. Pero yo creo que esto es bacán, esto es una cosa que a uno lo va llenando porque entiendo que estamos a distancia, chicos, pero yo lo que tengo que generar, esa es mi pega, es generar esta cercanía entre tú y yo, cosa que estás viendo este video y decir, oye, mira, me siento como que el profe está aquí al lado mío, porque en realidad es igual de loco que en la sala de clase. Así es. Bien, así que yo sé que para algunos el tema de la crisis sanitaria, el tema de las cuarentenas ha sido bien complejo, sobre todo desde el punto de vista económico. Chile ha tenido un golpe tremendo, pero hemos tenido situaciones peores. Eso quiero que lo entiendan. El tema de la pandemia, incluso lo hablamos en las primeras clases, yo recuerdo, ¿se recuerdan cuando vimos la peste negra? O sea, ahí tenía una pandemia así, pero brígida, brígida, brígida. Entonces, hoy en día nosotros tenemos muchas más herramientas para poder enfrentar esta crisis sanitaria, pero siempre el autocuidado, niños. Viene el 18, de hecho, esta clase es la última clase que tenemos esta semana porque vamos a tener una semana de receso por las vacaciones. Chu, chu, uy. Vacaciones de fiestas patrias. Hacía tiempo que no nos daban vacaciones de fiestas patrias y lo mejor de todo es que no hay que desfilar. Oh, perdón, no. No lo dije, lo voy a editar. Pi, pi, pi. ¿Ya? Así que, bienvenidos chicos. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia allá en YouTube, arroba cero recargado. El día de hoy a las 21 horas vamos a hacer un en vivo muy muy entretenido porque hoy es 11 de septiembre. Para los que vivimos acá en Chile es una fecha importante. Vamos a aprender el día de hoy por qué es tan importante entonces un 11 de septiembre. Bien, así que arroba cero recargado también en Instagram para que me puedan seguir. Como siempre te digo, esto es un vídeo y como es un video, entonces tú puedes adelantarla, retrocederla, pausarla, tomar tus apuntes, etcétera, etcétera. Y recuerda que si estás viendo esto desde Classroom, bien, tienes también tu PPT disponible para que te lo puedas descargar ya y tener entonces dentro de tus contenidos, materiales, etcétera, etcétera. Y, perdón, más etcétera. Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras. Bien, así que vamos a comenzar. Ahí está el título. Hoy veremos la independencia de los Estados Unidos. Recuerden que esto se enmarca dentro de la unidad 2 de ilustración y procesos revolucionarios. Bien, vamos a ver el objetivo entonces. Vamos a caracterizar la revolución de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. De verdad que tengo un frío tremendo. Debería abrigarme así.
Oye, no se confíen, voy a tomar un poquito de agua mientras ustedes terminan de escribir eso. ¿En qué página está en su libro de clases? En la página 142 y 143 de tu libro lo vas a poder encontrar. Bien, ahí está este tema que yo voy a desarrollar un poco más ampliamente. No es una cátedra de universidad, es obvio que no. Pero en realidad, si tú lo quieres ver y decir, ¿sabes qué, profe? Yo quiero verlo en el libro, ¿no? Ya me dio flojera ver el video. Bueno, ahí están las páginas de su libro, ¿ok? Después hacer la actividad, no me hace ningún problema. ¿Mm? ¿Se puede hacer eso? Oye, obvio, pero si estáis viendo un video, o sea, tú podías hacer lo que tú quieras, ¿ya? Y lo importante entonces es que voy a hacer magia. ¡Pum! Voy a llenarla. Llegó llena. Oye, magia. Ya, entonces en ese sentido, ya como es un video, tú puedes hacerlo. En realidad lo que uno apela es que aprendan chicos por el gusto de aprender, no aprendan porque hay que pasar la materia nomás y porque... No, chao, no. El aprendizaje tiene que ser entretenido, ¿ya? Pero también tiene que ser disfrutado por nosotros, ¿ya? Si usted no disfruta lo que está haciendo, lo siento, no va a ser significativo y por esa misma razón entonces como que de todo lo que yo le diga no va a entender ni tampoco le va a interesar nada. Bien, pero si a usted esto le interesa porque quiere aprender, porque quiere ser un crack, quiere ser un compadre así, de explosion mental, ahí vamos. Previously in your history class. Vamos con nuestro amigo Neko Cruchan, ya que nos dice qué habíamos visto previamente. Habíamos visto la ilustración y cómo esta ilustración toma entonces esta realidad, hace una crítica en base a la razón, rechaza toda esta cosa divina, estos dogmas que tenía la iglesia y que tienen desde estas creencias en base a la fe y decía, no, aquí tiene que haber entonces verdades en base a la razón, ¿ya? Y vamos a entender que lo que nosotros buscamos a través de la historia es el progreso de la humanidad y para eso entonces tenemos que usar la razón que va a iluminar y de ahí aparece esta ilustración que viene a iluminar entonces este camino que los pensadores británicos comenzaron a forjar ya, y me refiero a Thomas Hobbes y John Locke, ya, para que después Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ya, y tantos otros más le den un sustento teórico y una fortaleza entonces a la idea de ilustración y que, ojo, hasta el día de hoy ya funciona y es cosa de ver, por ejemplo, a lo que va a ser los economistas, como por ejemplo Adam Smith, que crea entonces el sistema económico que nosotros tenemos actualmente. ¡Wow! O sea, de verdad que estos capos ya tuvieron un impacto tremendo. Y ahí entonces aparece este sistema que nosotros vamos a llamar antiguo régimen, ya donde el rey concentra todo el poder, donde la organización va a estar dividida, ya, la organización de la sociedad va a estar dividida por estamentos, ¿bien? Y que van a haber clases privilegiadas y no privilegiadas. Y el día de hoy entonces vamos a ver algo que va a romper ya este antiguo régimen. Y para eso tenemos que recordar el caso de Inglaterra. Recuerden que Inglaterra era parte de Gran Bretaña, ¿ya? Y allí no había un absolutismo monárquico, sino que había una... ¿Qué cosa? Una monarquía parlamentaria, ¿bien? Y una monarquía parlamentaria que pasó por un periodo de crisis, pero que las revoluciones liberales finalmente le dieron la forma definitiva, ¿ya? Y definitoria a esta monarquía parlamentaria. Es decir, que va a haber un rey que concentra el poder ejecutivo, pero también un parlamento que va a concentrar el poder legislativo, ¿bien? Y por esa misma razón, ya vamos a tener que en Inglaterra van a ver la Cámara de los Comunes, ya que son la Cámara que son elegidos por representantes de las ciudades, y la Cámara de los Lords, ya, que son elegidos finalmente por el rey, con derecho heredado, etcétera, 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 ¿ya? Y el Parlamento tiene atribuciones como de aprobar leyes, aprobar impuestos, ya, recibir quejas, etcétera, etcétera, mientras que el rey tiene funciones como de cobrar los impuestos, ya, controlar la política exterior, gobernar, elaborar leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque el origen del conflicto que vamos a ver es el día de hoy tiene que ver con esto, con el sistema parlamentario que había entonces en Inglaterra durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Bien, mientras tanto, en el resto de Europa, ¿qué había? El despotismo ilustrado. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Federico II ya en Prusia, Carlos III en España, Catalina la Grande en Rusia, María Teresa, José II también en Austria, y que finalmente ellos resumían en todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y era como, ok, yo soy su papi chulo y lo voy a cuidar. Bien. Ahora, eso entra en crisis. ¿Gracias a qué? A este ideario republicano, que es lo que busca finalmente tener en el concepto de gobernabilidad
la república. Bien, este es un concepto que viene de Roma, ¿ya? Y por esa misma razón, ¿qué es lo que se buscaba? Primero, separación y división de los poderes del Estado, que ya la idea ilustrada lo habían teorizado. Luego tiene que ver la alternancia del poder, tomar elementos que hagan la democratización y participación de todos, porque la soberanía ya se ejerce en base al derecho de la igualdad y es ejercida por todas las personas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos. Así que Let's go, students! vamos, chicos, a ver el día de hoy. Y voy a tomar un poquito de agua porque esto es una cosa de locos, ¿bien? Recuerden que en algún momento en Inglaterra se quiso instalar el despotismo ilustrado, ¿ya? ¿Cierto? Y que después viene todas las revoluciones liberales y eso hace que muchas personas escapen de Inglaterra. Bueno, dentro de ese escape, ya aquí aparece un barco, el Mayflowers. ¿Quiénes son los que van a escapar de Inglaterra? Es un grupo de aproximadamente 101 personas, ya bueno, de hecho un poquito más de 100 personas, ya que dicen, ¿saben qué? Yo no quiero vivir más en Inglaterra, esta cosa es una aberración, ya son perseguidos, piensan que en Inglaterra hay muchas atrocidades, ¿ya? Y quienes se arrancan, ya son de una religión que es de tipo puritana, que es decir, es una religión, ya de hecho son puritanos, ya que ellos son de corte calvinista. Recuerdan que están tres tipos de religiones protestantes que nosotros vimos, ¿cierto? Está, ¿qué cosa? Vamos, el luteranismo, ya muy bien, que creen en la salvación por la fe. ¿Qué más? Tengo el anglicanismo, que eran parte entonces de la religión del rey de Inglaterra, y también están los calvinistas. Bueno, acá en Inglaterra ya había un grupo que no era anglicano, sino que era calvinista, es decir, que creía en la predestinación, pero ellos eran muy muy exagerados, entonces veía que en Inglaterra había mucha perversión, maldad, y ellos no querían vivir bajo esa perversión ni esa maldad. Así que se fueron. Y ellos se fueron porque ellos creen, porque vuelvo a insistir, son calvinistas, ellos creen que están predestinados, ellos quieren fundar una nueva Jerusalén. ¿Bien? Y para eso entonces primero se van a Holanda, en Holanda nadie los pesca, y después de eso alguien les dice, ya, oye, váyanse a Norteamérica, ya hay unas tierras que en realidad William Raleigh lo había visto, pero nadie las tiene. Y se van para allá. Y cruzan el Atlántico, agarran el Mayflowers y cruzan el Atlántico y van a llegar a lo que va a ser el sector de Virginia, ¿ya? Y entonces allí es bien interesante porque los padres peregrinos van a ser llamados a estos primeros colonos que van a llegar en el Mayflower en el año 1620 a estos territorios que nosotros después vamos a conocer como parte de Norteamérica y que son los que fundan las 13 colonias. Ahora, los padres peregrinos no son quienes fundan las 13 colonias, sino que ellos son las que fundan la primera colonia. Bien, así que allí vamos a ver cómo en el sector norte ya se van a comenzar a instalar ya en el sector ya de Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, ya que es donde primeramente se van a poner, ya, y luego de eso entonces comienzan a llegar más colonos a este sector, a esta franja del Atlántico, ya que va a ser colonizado entonces por ingleses, perdón, por estos ingleses que vienen con un sueño, este sueño en este caso de escapar de la situación que está allá en Inglaterra, ya sea por las persecuciones porque ellos son calvinistas y no son anglicanos, por la tolerancia religiosa, o también porque quieren mejores condiciones de vida desde el punto de vista económico. Entonces hay varias motivaciones que los traen a estos territorios y ellos se van a venir a instalar ahí, ¿ya? Y van a formar entonces estas 13 colonias y que basaban ya su actividad en dos elementos, la industrial y la explotación agrícola. Bien, y estas colonias van a ir progresando conforme pasa el tiempo. Recuerden que las colonias, el primer barco es el Mayflower que llega en el año 1620, pero ya por ejemplo para la mitad del siglo 18, estamos hablando en 1750, 1760 en adelante, vemos que estas colonias tienen una prosperidad económica, ¿ya? Y comienzan a expandir sus fronteras. Ahora, ¿a costa de qué? No a costa del mestizaje. Y aquí hay un tema que es muy importante. Es decir, ellos no vienen y se juntan con los indiecitos, sino que ¿qué es lo que hacen? Los cazan, los matan y hacen que finalmente los indígenas que habían en esta zona se vayan ya hacia el interior. Bien, y aquí hay muchas guerras que ellos van a tener y aquí aparecen todas estas películas del oeste y todas estas cosas entre estas
estos colonos que pelean contra los indios, contra los Sioux, los Apache y todo la cosa que Hollywood en algún momento fue muy importante, ese tipo de cine, ¿ya? Que de hecho incluso hay un formato que se llama formato western, ¿ya? Y ahí donde siempre como la pelea entre los indios que ellos llaman con los... Con, lo que se llama, con los colonos. Y ahí aparece el tipo así, y la pluma, y ya. Esa cosa es muy de Hollywood. Bien, lo real es que estos colonos que llegaron acá, entiéndanse que la gran mayoría son puritanos, o sea, son locos que son cuadrados, así como y ellos se creen una cosa superior, entonces finalmente, claro, veían a estos indígenas, pa, matanga, cortaban cabeza nomás, ya, y los mataban. Así de sencillo, así se empieza a armar ya Estados Unidos. Ya no una cosa tan romántica como uno pudiese pensar, ay, llegan ahí y van a convivir. Mentira, o sea, no conviven con nadie, ellos empiezan a matar a diestra y siniestra para finalmente poder ocupar los territorios y de esa manera entonces formar sus colonias, ¿ok? Así avanzaron sumamente bien ya, ellos iban progresando económicamente, tenían mucha riqueza, eran muy prósperos, ya las 8 colonias del norte se dedicaban a la industria, al comercio, ya, y por eso podíamos identificar a una rica burguesía. Sin embargo, las 5 colonias del sur, donde tengo a Carolina, Virginia, ya Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ¿ya? Vamos a ver que ellos se van a dedicar a las plantaciones, principalmente de algodón, tabaco y arroz, y para eso necesitaron mucha mano de obra de quienes, de los nigas, de los negros, ¿bien? Entonces, ¿ellos qué hacían? Se convirtieron en terratenientes, es decir, que tenían grandes extensiones de tierra, y entonces contrataban, ya, o sea, no, perdón, no contrataban, sino que compraban ya mano de obra indígena que era traída desde África, ¿bien? Entonces ahí principalmente a los portugueses, holandeses, ahí les compraban estos negros, ¿ya? Y los llevaban a las colonias del sur. ¿Por qué? Porque allí es donde estaban las plantaciones, principalmente de algodón y de tabaco, ya que eran lo que trabajaban y que eso es lo que ellos comercializaban ya con el norte y que también entonces comercializaban con el resto de Europa. Bien, y entonces acá nosotros podemos ver ya una plantación típica del sur de Estados Unidos, perdón, que en ese entonces era el sur de las colonias inglesas, ya no son colonias, no, todavía no está en Estados Unidos, pero se entiende, es decir, aquí tenemos por ejemplo la típica imagen ya de la plantación de algodón donde están los negros trabajando y ojo, trabajan porque son esclavos, ¿bien? Y por eso que el tema racial en Estados Unidos es muy complejo. ¿Por qué? Recuerden, llegan los blancos que se creen superiores porque son puritanos, porque ellos creen que están predestinados, ya matan a los indígenas, traen negros como esclavos, ya que los tratan peor, en este caso, que si fuesen los indígenas, ya porque finalmente son simplemente humanos de una segunda categoría. ¿Bien? Y con esa cosa muy, muy psicológica que el norteamericano va a tener, uno comienza a entender el por qué hay tanto problema racial todavía en Estados Unidos. ¿Bien? Y hay un libro muy, muy ilustrativo de esto que se llama La cabaña del tío Tom. ¿Ya? Es un libro que en realidad ustedes pudiesen buscar, pudiesen leer, es un libro entretenido, ya para ver cómo finalmente la servidumbre se daba en estas colonias del sur de Norteamérica. Bien, ahora la cabaña del tío Tom. Ahí tienen entonces un librito para poder leer. Ahora, si tuviesen la edad, yo les podría decir, vean Django desencadenado, que es brígido, ya es una película muy brígida, pero se muestra mucho la realidad del cómo finalmente los negros eran tratados, y eran tratados como animales salvajes. Entonces, si a mí como hacendado no me caía bien un negro, lo castigaba, incluso hasta poder matarlo, ¿bien? Ahora, veamos entonces algunos antecedentes que tiene esta revolución. Primero, ya todos estos territorios eran extremadamente ricos, bien, y tenían muchas materias primas que a Inglaterra le estaban sirviendo porque estaba comenzando con la revolución industrial. Entonces la revolución industrial comenzó con el tema de los tejidos, de los telares, y frente a eso entonces el algodón que aparecían desde estas colonias norteamericanas era llevado hacia la metrópolis, lo mismo que hacía entonces América con España, bien, o el resto de América con España, y entonces en esa función de colonia-metrópoli ya se daba esta relación de comercio, ¿ya? Y que era bastante injusto en todo caso también para las colonias en cuanto a este monopolio que Inglaterra tenía, ¿bien? Ahora, además de eso, Inglaterra
como siempre, no es una cosa, siempre se han llevado mal, solo después para la Segunda Guerra Mundial se van a unir, pero Inglaterra siempre estaba en guerra con Francia, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando usted está en guerra con otro país, necesita impuestos. ¿Por qué? Porque las guerras tienen mucho gasto. Entonces, por esa misma razón, ya como Francia estaba en guerra con Inglaterra, Inglaterra necesitaba más impuestos, e Inglaterra entonces no había nada mejor que subirle los impuestos, ¿a qué cosa? A sus colonias más prósperas, es decir, a la colonia que tenía en Norteamérica. Bien, y eso hizo, esa alza de impuestos finalmente, es que nuestros colonos ingleses en América dijeron, no, pues compadre, pero ¿por qué nos vienen a subir el impuesto? ¿Ya? Porque nosotros incluso ni siquiera tenemos representante en el Congreso, es decir, en el Parlamento allá en Inglaterra, que nos pueda defender. Y eso hizo que finalmente se enojaran, ¿ya? Porque hay un tema que es muy importante para ellos. No tienen representación. Y recuerden que ellos también son ingleses, ya son colonia inglesa, entonces deberían tener representación en el Parlamento, pero no la tenían. Ahora, ¿cómo resumimos entonces nosotros las causas de la revolución? Primero, hay una causa ideológica porque la idea de la ilustración claramente que están ahí. O sea, recuerden que toda esta idea ilustrada llegan desde Europa a América y Estados Unidos no es la excepción. O sea, vamos a ver que la idea de ilustración, de esta igualdad, ya de esta separación de los poderes del Estado, de esta justicia, etcétera, etcétera, ya va a también estar ahí presente, ya. Desde el punto de vista económico, o sea, claramente que vamos a ver que había un grupo social en Estados Unidos que defendía su interés económico. Es decir, si a mí me van a subir los impuestos, o sea, claramente que voy a tener un perjuicio económico. Y desde el punto de vista político, el hecho de que yo no tenga representación en el Parlamento, o sea, claramente que es muy complejo. Ahí entonces, cuando los ingleses, ya para subir entonces el impuesto, ponen también un monopolio. Es decir, que solamente los ingleses van a poder comprarles a la colonia norteamericana el té y a nadie más, ¿ok? Y eso va a hacer que inmediatamente el precio del té caiga. ¿Por qué? Porque los ingleses van a pagar lo que ellos quieran pagar y como yo no lo puedo vender a otra persona, hasta ahí llegó el precio y hasta ahí llegó el negocio, ¿ya? Y por esa misma razón entonces en el año 1773, ya en el puerto de Boston, se lleva a cabo una protesta, donde un grupo de colonos, ya porque no eran indios, sino que un grupo de colonos disfrazados de pieles rojas. Ahora, si usted jugó Assassin's Creed 3, ya ahí usted tuvo que hacer esta misión. Assassin's Creed 3 es un juego en realidad malo, no voy a hablar de eso, pero es malo. ¿Ok? Pero hay una misión que uno tiene que botar el té y todo lo demás. Y el punto está en que esta protesta de finalmente botar el cargamento del té, que era el principal producto que tenían y que los ingleses finalmente estaban llevando, usted entenderá que el té para los ingleses es muy importante, ¿ya? Entonces, claramente que le generó un problema tremendo a esta colonia norteamericana que tenían los ingleses. Y entonces la corona, Jorge III, dijo, ya compadre, esta cuestión hay que cerrarlo, ya. Y aparecen los casacas rocas, que son las tropas británicas, ¿ok? Ahí queda la avanza en barra. Y entonces la gente del pueblo, estos colonos, dicen, oye, perdón, pero si impuestos sin representación es una tiranía. Y ahí entonces ellos, ¿qué comienzan a pensar? Y dicen, la soberanía reside en el pueblo. Y si yo tengo un rey que es malvado, yo tengo un rey que está siendo tiránico, yo tengo toda la posibilidad de rebelarme. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden subir los impuestos si finalmente yo ni siquiera tengo representación en el Parlamento. Y eso hizo que se enojaran muchísimo, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no, aquí esto lo que está haciendo el rey no es legal, porque nosotros entonces, como no tenemos representación, el rey a nosotros no nos representa. Y allí comenzó a quedar la embarrada. Bien, y entonces aparece la guerra que se inicia con la batalla de Lexington, ya en el año 1775, ¿ya? Y que los británicos en una primera instancia hicieron bolsa literalmente ya a estos independentistas, ¿ya? Que finalmente, si bien había muchos que apoyaban esta causa porque era bastante injusta, porque el rey estaba siendo cruel, ese era el concepto que ellos usaban, era tiránico, era cruel, finalmente los colonos no pudieron oponerse entonces a esta intervención armada de los casacas rojas y finalmente retrocedieron tremendamente hasta incluso hacer pensar a los ingleses que ya habían ganado y que esto finalmente ya había sofocado. Ahora,
¿Qué pasa? Que George Washington comienza entonces a unir ya a todos estos colonos que estaban dispersos por todo el territorio, ya, y comienzan entonces a hacer un mega super ejército, ya, y a partir de eso entonces ellos en el año 1776, el 4 de julio dicen, ya compadre, pero si vamos a luchar como un país libre e independiente. Y a partir de eso, las 13 colonias se juntan y firman entonces la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Y por eso es que se celebran el 4 de julio ya la independencia de los Estados Unidos. Bien, ellos firmaron su independencia porque dijeron, oye, hay que irse ya con todo contra estos gallos, pero nos vamos a ir como un país independiente. Por último, si perdemos, bueno, lo intentamos y le pusimos bueno. Ahora, ¿qué plasma esta declaración de independencia? Todos los principios que nosotros habíamos visto en la Ilustración. Es decir, por ejemplo, la igualdad de las personas, la felicidad, la libertad, la propiedad privada, la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas que nosotros ya habíamos aprendido, los norteamericanos dijeron, ok, aquí la ponemos, esta es nuestra declaración, compadre, y con esto vamos a morir. ¿Bien? Y luego de eso, entonces, comienzan estos ejércitos ya a unirse y Estados Unidos recibe el apoyo de España, recibe el apoyo también de Francia y comienza entonces a ganar batallas hasta que finalmente ya la batalla de Saratoga en el año 1777 empieza a marcar precedente y de inclinar la balanza, es decir, los casacas rocas ya comienzan a perder y luego entonces la batalla de Georgetown en el año 1781 finalmente marca ya la batalla final donde finalmente se concluyó toda esta guerra de independencia en el año 1783 con la firma de la paz de Versalles, donde ¿qué hacía Inglaterra? Simple y llanamente reconocer que había perdido y que finalmente Estados Unidos se convertía ahora en un país y que se independizaba entonces de su metrópolis Inglaterra. ¿Bien? Entonces, cuando uno en general comienza a ver el proceso, a ver, veamos el proceso general ahora. El primer Congreso Continental, ya que fue lo primero que comenzó después de que esta subida de impuestos, lo mismo que pasa y que va a pasar después acá en América, siempre van a haber dos bandos, es decir, un bando que realmente quiere la independencia, que son los patriotas, y aparecen los leales al rey, que son los Tories, que acá en América se van a llamar realistas, ¿ya? Entonces, luego, después, después de la batalla de Lexington, ¿ya? Aparece el segundo congreso y ahí claramente que ellos dicen, no, ¿sabes qué? Esta cosa hay que firmar la independencia, porque ya esta cosa va en serio y entonces comenzamos a pensar en la independencia hasta en el año 1783, cuando finalmente se firma esta paz de Versalles, donde Inglaterra reconoce entonces esta pérdida. Ahora, va a ser bien interesante también lo que ocurra, por ejemplo, con Francia, porque Francia va a quedar extremadamente pobre por haber apoyado a los norteamericanos. Ya incluso los franceses le regalan la Estatua de la Libertad para que sea este símbolo de lo que han logrado frente entonces a la tiranía, frente a la crueldad con la cual habían sido tratados por parte de Jorge III, ya, o George III. Bien, pero también gana territorios, por ejemplo, España. Entonces, recuerden que también apoyó a los Estados Unidos. Entonces, ellos van a ganar gran parte del territorio del norte de México, pero que claramente no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque esto que sucedió aquí en Estados Unidos, esta formación de esta república, ya va a hacer qué cosa? Que sea un ejemplo para todas las otras colonias, ya que vamos a ver en Latinoamérica y que dependían entonces de la corona española o también incluso de la corona portuguesa. Entonces, claro, España gana por un momento, pero en resumidas cuentas finalmente no va a ganar porque va a servir de ejemplo para los pueblos americanos, ya lo que hicieron entonces las 13 colonias al independizarse de la metrópolis. Bien, ¿cómo comienza esta definición? Porque una vez que Estados Unidos firma su independencia y que gana la guerra y se hace, en este caso, la paz de Versalles, hay que comenzar a ponerse de acuerdo y decir, bueno, a ver, pero ¿cuál es el país que nosotros queremos? Y para ello siempre se hace una constitución, ¿bien? Y ellos lo hacen a través de una convención constitucional, es decir, personas que son elegidas para poder crear entonces una constitución y eso se hace en Filadelfia, ya en el año 1787, ¿bien? Cuando se crea esta constitución, aparece entonces la figura del presidente, donde él va a gobernar ya un estado federal. ¿Qué significa eso? Que van a haber distintos estados ya con independencia
uno de otro en cuanto a su gobierno y en cuanto a sus leyes, ¿ya? Pero también con un gobierno central que finalmente una a este Estado federal, ¿bien? Y ahí entonces aparece el concepto de esta República Federal, ¿bien? Ahora hay que entender que cada estado, de las partes de las colonias que tenía cierta idiosincrasia, tenía cierta forma y ellos valoran mucho el concepto de la libertad. Entonces por esa misma razón ya hay un gobierno central, bueno, hasta el día de hoy, ya que gobierna entonces un país federado, es decir, que tiene un montón de estados pequeños, ya, y la unión de esto es el gobierno federal. ¿En qué se concentra? En tres tipos de poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y allí están los padres de la independencia, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Cada uno va a tener un rol muy importante dentro entonces de lo que va a ser esta guerra de independencia contra lo que es Inglaterra. Ahora, el primer presidente de los Estados Unidos, ahí está, el primero, el que fue general, George Washington. Bien, y la constitución de la cual estamos hablando, que se promulgó en el año 1787, es bien interesante porque es la primera, chicos, constitución que se promulga en el mundo, ya, donde aparecen todos estos elementos de la ilustración, por ejemplo, soberanía nacional, separación de poderes, ya, y que ellos lo que buscan finalmente es poder poner una idea de cómo defender entonces ya la democracia, cómo defender la república de, en este caso, la tiranía, de la tiranía, en este caso, de los gobiernos. Entonces, por eso incluso ellos tienen dentro de su constitución el hecho de poder tener armas. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque esto dice, pero sí, pues a mí me llama la atención que en Estados Unidos la gente pueda tener armas. O sea, yo voy y compro como en un supermercado una metralleta. Claro, ahora, ¿por qué? Porque ellos basan el derecho de que si yo tengo una autoridad que es un tirano, el pueblo puede levantarse en armas y hacer una revolución contra él. Y eso entonces implica que para poder hacer una revolución contra él, ya yo tengo que tener armas, ¿bien? Y por eso que en Estados Unidos ya no está prohibido el tener armas. ¿Por qué? Porque si yo veo que el presidente que está es muy malvado, o sea, y no hay ninguna otra forma constitucional de hacerlo, o sea, lo peor que puede pasar es que finalmente los ciudadanos se levanten en armas contra su autoridad por ser un tirano, por ser cruel, ¿bien? Ahora, eso hasta el día de hoy. Es decir, por esa misma razón entonces podemos ver que Estados Unidos hoy en día comprar armas y esas cosas, claro, no se ocupa para derrocar a los tiranos porque ellos tienen, y aquí hay un tema también, una madurez, porque cuando ellos se juntaron a hacer esta constitución, tuvieron la visión de lo que querían, ¿ya? Y hasta el día de hoy, la constitución del año 1787 es la que está vigente. Ahora, tienen arreglos, sí, y esos arreglos ellos le llaman enmiendas, ¿bien? Es decir, si hay algo que yo le quiero sumar o le quiero quitar a la constitución, se llaman enmiendas, ¿bien? Porque si es que alguno entiende ese concepto, ¿bien? Ahora, ¿en qué termina todo esto con respecto entonces a la independencia de los Estados Unidos y que se relaciona entonces con la idea de las ilustraciones? Por ejemplo, el concepto de la igualdad ante la ley y la soberanía nacional, chicos, va a quedar para todos y cada una de las personas que habita entonces el país. Y aparece entonces este régimen que va a ser una república, pero que como cualquier, en este caso, república que comienza a originarse, no es para todas las personas, sino que es más bien para una oligarquía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, ya, se terminan los títulos nobiliarios, es decir, ya no hay los sir, los condes, los duques y todas esas cosas que tenían los ingleses. Pero no se termina, por ejemplo, la esclavitud. Tampoco se valora al indígena. Es decir, no, simplemente es como, este es un país libre, pero para los blancos, ¿ok? Porque los indígenas, chao, y los negros, chao, matanga, o sea, siguen siendo negros y siguen siendo esclavos. Bien, entonces ahí es donde uno dice, claro, o sea, no es una república, no es una democracia propiamente tal, ¿no? Porque a Estados Unidos todavía le va a quedar mucho camino para ir madurando como país. Bueno, y hasta la actualidad ustedes ven cómo tratan a los negros, los blancos. Ya todavía hay un tema racial que está muy pendiente con ello, ¿bien? Luego aparece entonces el tema de la división de los poderes del Estado, se separó la iglesia del Estado, de decir, ok, la iglesia es bacana, es importante, allá está, pero el Estado es otra cosa que no tiene nada que ver con la iglesia, y finalmente se crea entonces esta constitución de carácter federal que hasta el día de hoy entonces se mantiene. Es decir, en resumidas cuentas, con esto terminamos, chicos. Las 13 colonias se organizaron, ¿ya? ¿Por qué? En algún momento les pidieron más impuestos y eso dijo, no, nosotros no queremos más impuestos. ¿Por qué? Porque finalmente no tenemos representación. Y como no tenemos representación, ya el primer Congreso de Filadelfia dijo, ok, vamos a
ver qué hacemos contra esto. ¿Ya? Y ahí finalmente habían algunos que decían, no, sigamos leal al rey, no nos separemos. Otros dijeron que sí, que había que hacerlo. ¿Ya? Y entonces en el año 1775 comienza la independencia con lo que va a ser, chicos, la batalla de Lexington, y que en el año 1776, el 4 de julio, se va a firmar la Declaración de Independencia, pero no va a ser hasta el año 1783 cuando se firme el Tratado de Versalles, y con eso entonces finalmente Inglaterra reconoce y dice, ok, ya, ustedes son independientes, chiquillos, ya, pero sigamos teniendo buenas relaciones comerciales, porque eso es importante. Es decir, Inglaterra no es tonto, y no fueron tontos. Es decir, ok, reconocen la independencia, reconocen que es un nuevo país, pero hacen muy buenas migas porque ellos van a seguir teniendo relaciones comerciales entre ya Estados Unidos ahora y lo que va a ser Inglaterra. ¿Ok? Sí, muy distinto a lo que va a ser el caso, por ejemplo, de España con Latinoamérica, que nosotros no vamos a querer nada con los españoles, y los españoles van a reconocer casi 50 años después la independencia de los países latinoamericanos. Bien, eso es, chicos, en resumidas cuentas, ya lo más condensado posible para una clase, lo que es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, así que como pequeña actividad para que te dé un poquito vuelta en tu cabecita, responde tres cositas que son muy fáciles de responder y quiero que miren. Primero, ¿cómo llegan los ingleses a colonizar Norteamérica? Recuerden la historia del Mayflower y por qué arrancaron de Inglaterra. Bien, ¿por qué inicia la guerra de independencia? Recuerden el motín del té, ¿ok? Y que tiene que ver con los impuestos. Después dice, ¿qué elementos de la ilustración motiva la independencia? ¿Por qué ellos quieren la independencia? ¿Ah? Porque hay soberanía popular, porque ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por último, ¿por qué esta revolución, chicos? Y esto es una reflexión personal, quiero que lo piensen. ¿Por qué esta revolución es un ejemplo para este ideario republicano? ¿Por qué sirve de ejemplo para esta idea de república que comienza a dar vuelta con la ilustración? Bien, fácil, ¿cierto? Así que eso es la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poquito más sobre los Estados Unidos de Norteamérica, el cómo se independizaron, el cómo comenzaron a vivir, y también entonces cómo fue su proceso de independencia frente a esta metrópolis que era Inglaterra. Bien, y que terminó en el año 1783 con la paz de Versalles. Bien, así que ha sido un gusto estar el día de hoy haciendo esta breve explicación sobre la independencia de los Estados Unidos. Espero que te haya gustado. Recuerda que si estás viendo esto desde Classroom está tu material, ya. Si estás viendo esto desde el YouTube, hace rato ya ahí están apareciendo ya la última clase que habíamos visto anteriormente, y también entonces para que le puedas dar like, compartir y suscribir esta clase, y también suscríbete a este canal. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia en YouTube, @cero recargado en Instagram, y nos vemos entonces hasta el regreso de las vacaciones del 18. Cuídense mucho, chicos, no se expongan a tonteras, ya, no se junten con más gente, no vayan a lugares que esté con aglomeraciones, sino que disfruten en su casa, disfruten en familia. Van a haber muchos 18 más que poder celebrar, así que con calma, chicos, vamos. Yo les mando todo el abrazo, todo el cariño, ya, para que este 18 todos quedemos sanitos, ya, y que el virus lo mantengamos siempre a raya. Bien, como siempre, el autocuidado y, lo más importante entonces, el sentido común. Por mi parte, me despido, que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Próximo tema, vamos a ver Revolución Francesa. Así que, chao, chao, nos vemos, hasta la vista, baby.